¿Cuántas veces me ha escrito gente diciendo que tienen una hernia y que le han dicho que no puede entrenar? ¿Realmente una hernia te impide hacer entrenamiento de fuerza? La respuesta rápida es no, pero habría que matizarla. Es decir, puede que, o sea, habría que ver si la persona tiene síntomas o no tiene síntomas. Es decir, a lo mejor sencillamente le han dicho que tiene una hernia porque le han hecho una resonancia por otra causa, por lo que sea, y se ha visto una hernia. O puede ser que la persona tenga síntomas, le hagan una resonancia magnética y vean que tiene una hernia. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor los síntomas no están producidos por la hernia, sino por otra estructura, como puede ser la articulación o puede ser la cadera, etcétera. Por lo tanto, como respuesta corta, con una hernia discal se puede entrenar, pero primero habría que ver cuál es el caso, o sea, si la persona tiene síntomas o no tiene síntomas. Si no tiene síntomas, no hay ningún problema. O sea, si la persona tiene una hernia discal, pero no tiene sintomatología, puede entrenar sin ningún problema. De hecho, las hernias discales son normales en personas asintomáticas. Y si se da el caso que la persona tiene síntomas, habría que ver si esos síntomas están producidos realmente por la hernia. Incluso si estuvieran producidos por la hernia, que a veces están producidos por la hernia, siempre hay un proceso para recuperar a la persona y que retome otra vez la actividad deportiva y que vuelva a entrenar con hernia. No sé si contesté a la pregunta. Sí, para bajarlo un poco a tierra, a mí como entrenador, cuando me viene una persona que dice tengo una hernia, normalmente, bueno, siempre 100% de los casos es porque hay síntomas, ¿Vale? porque Ujú. esta persona ha sentido dolor y ha ido al fisio, al médico, a quien sea necesario. No es porque se haya hecho un chequeo aleatorio y ha visto que tiene una Claro. hernia. Es una persona que ya parte con un dolor y sobre todo sí discales, cervicales, pero también me he encontrado con hernias, por ejemplo, inguinales, que eso ha sido ma Ujú. ahí sí que tuvimos que parar durante más tiempo porque no me podía hacer mucha fuerza de absolutamente nada. Entonces, suele ser personas que ya tienen cierto dolor, pero que es un dolor que les permite hacer algunos ejercicios sí y otros no, y que dicen que tienen que tener mucho cuidado. Estas Vale. personas que sienten cierto dolor, pero pueden hacer algunas cosas, ¿cómo crees que deberían empezar a entrenar? Bueno, sí, ¿cómo crees que deberían poder empezar a entrenar? Vale. Como te comenté antes, primero habría que ver si los síntomas están producidos por la hernia o no. Si están producidos por la hernia, hay ocasiones en las que ciertos movimientos pueden mejorar la movilidad de esa unión entre la vértebra y el disco y mejorar los síntomas. Hay otras ocasiones en que por muchos ejercicios que hagas de fisioterapia, no consigues que la persona tolere cargas. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, te hablo de movimientos que suelen producir síntomas en esos casos, como son la sentadilla y el peso muerto o remos con barra, ¿no? Son ejercicios que en personas con hernias discales sintomáticas producen dolor habitualmente. En unas ocasiones se consigue retomar esos ejercicios sin ningún problema, pero en otras ocasiones no. O sea, si la estructura del disco está muy degenerada, no, el disco no contiene el núcleo sale fuera y no se consigue reducir eso y siguen los síntomas, entonces en ciertas ocasiones hay que restringir ciertos movimientos. Como comentado, pues habitualmente sentadilla y peso muerto, pero hay muchas otras ocasiones en las que sí puede volver a hacer esos movimientos. Y la Y típica para ello hay que. perdón, dime. Sí, entonces, ¿cómo sabemos si una persona puede volver o no a hacer sentadilla y peso muerto teniendo hernia discal? Pero a veces también puede haber un problema en el disco sin hernia discal, ¿eh? Es decir, Sí. hay que matizarlo todo porque puedes tener dolor producido por el disco sin hernia discal, porque haya fisuras en el anillo del disco. Entonces, hay personas que tú ves que la resonancia es normal, no hay hernias, no hay protrusiones, pero tiene dolor lumbar producido por el disco, porque puede haber un daño interno en el disco sin que haya hernia también, ¿ok? Y para saber si la persona puede volver o no a hacer ejercicio, hay que hacer una serie de movimientos, un protocolo de movimiento, que en concreto se trata de hacer movimientos de extensión repetida, flexión repetida, y ver si se observa un fenómeno que se conoce como centralización de los síntomas. Entonces, en aquellas personas, tú imagínate que tenemos una persona con dolor producido por un problema en el disco, vamos a dejarlo ahí, no vamos a decir si hay hernia o no, y que ese dolor baja un poco hacia el glúteo. Si nosotros identificamos un movimiento en concreto que hace que los síntomas se reduzcan a la columna lumbar, en ese caso el pronóstico es muy bueno. Eso se conoce como fenómeno de centralización.
Si nosotros con movimientos, con ejercicios, no conseguimos centralizar el dolor y tampoco conseguimos mejorar el rango de movimiento, el pronóstico no es tan bueno. Es decir, hay que valorar cada caso para saber si esa persona puede retomar esos ejercicios o no. Y hay ocasiones en las que hay que adaptar el entrenamiento y buscar otras alternativas. Entonces, las frases que solemos escuchar de mm, a la persona que te dice que no hace ejercicio por el dolor, lo que le tienes que decir es que precisamente le tienes que hacer ejercicio. Entendemos que es una generalidad que se suele decir, pero que luego hay casos en los que realmente sí que podría convenir o una temporada de reposo o antes de lanzarte a hacer ejercicio a lo loco, acude a ver qué exactamente tienes y necesitas. Correcto, exactamente. Es decir, aunque en general el ejercicio va a mejorar los síntomas, es decir, una cosa es el ejercicio específico y otra cosa es el ejercicio general. Me explico. Si tú tienes dolor producido por un problema en el disco y tú haces un entrenamiento de torso muy intenso, eso va a tener un efecto analgésico, aunque no estés abordando la zona del dolor. ¿Por qué? Porque el ejercicio tiene un efecto en la modulación del dolor. Por lo tanto, siempre es recomendable que una persona con dolor haga ejercicio por ese efecto inespecífico, porque el ejercicio va a hacer que libere sustancias que alivien tu dolor. Otra cosa es si podemos conseguir ejercicios específicos para esa zona. Entonces, de entrada, si una persona tiene hernia discal, no tienes que hacer ejercicio, no tienes que limitarlo. Bueno, habría que verlo. En algunas ocasiones hay movimientos que sí hay que evitar por lo menos durante un tiempo. Y habitualmente la sentadilla, peso muerto, remo con barra, ese tipo de movimientos, en algunas personas hay que evitarlas al menos inicialmente. Luego se pueden ir reintroduciendo en un porcentaje, no sé exactamente, las personas vuelven a hacer esos ejercicios sin problema, en otro porcentaje no los toleran y tenemos que buscar otras alternativas. Entonces, sí, ejercicio de entrada sí, de manera general, porque el ejercicio en general va a tener un efecto analgésico, va a reducir tu miedo al movimiento, va a mejorar tu confianza, etcétera, pero a lo mejor hay ciertos movimientos que no podrás hacer, por lo menos temporalmente. Vale, por cerrar este punto, entonces, la situación, y de nuevo te hablo como entrenador al que le vienen clientes con estos problemas. Cuando a un entrenador le viene una persona que dice, sí, me duele tal porque me ha dicho el fisio que tengo una hernia, el paso uno no es siempre, vale, pues vamos a hacer ejercicios, porque es lo que muchas veces pensamos, vamos a hacer ejercicios pero con muy poquito peso y ya iremos subiendo. Sino el paso uno es, ¿qué te ha dicho tu fisio? Este ejercicio lo puedes hacer, este no lo puedes hacer, y los que sí puedas hacer, a partir de ahí, hacer progresiones en cargas, en repeticiones y en intensidad en general. ¿Podemos concluir eso en este punto? Sí, pero por ejemplo, a lo mejor podemos tener el caso de una persona con un problema en el disco, ¿vale? Vamos a generalizarlo así porque hay diferentes problemas del disco, hernias, protrusiones o degeneración interna del disco, ¿vale? Sí. Y a lo mejor puede ser el caso que trabajando movimientos repetidos de flexión, que consistiría en llevar las rodillas al pecho y hacer flexión, con ese movimiento mejoras, eh, a veces se produce una cosa que se llama derangement, que es como una especie de bloqueo en el movimiento del disco. Entonces, a lo mejor necesitas hacer ese tipo de ejercicio previamente durante un tiempo antes de retomar sentadilla o peso muerto. Vale. U otro movimiento. A veces, si la persona tiene una desviación lateral, primero tienes que corregir esa desviación lateral con ejercicios específicos de movimientos repetidos. No estoy hablando de ejercicios de fuerza ni estiramientos, sino son ejercicios de movilidad. Es un protocolo de fisioterapia. Si tú tienes una persona con una desviación lateral de la columna y no se puede poner recto, hasta que no corrijas eso, no podrás empezar otro tipo de ejercicios. Entonces, es lo que te comenté antes. Siempre hay que valorar a la persona y ver si ese problema primero está producido por el disco, y si está producido por el disco, tenemos que ver si hay ejercicios que mejoren, vamos a resumirlo, la función del disco, porque el disco tiene cierta función y también el volumen de esa protrusión se puede modificar. Entonces, primero sería identificar si hay ejercicios que puedan reducir el volumen de la protrusión o que puedan mejorar el movimiento del disco. Y una vez identificados esos ejercicios, si vemos que la persona mejora su rango de recorrido, se reduce el dolor y el dolor se centraliza, entonces sí podremos después empezar a hacer ejercicio progresivo con carga. Vale, y esa Pero a lo persona. mejor, Bueno, sí, acaba. sí,
Pero a lo mejor tú tienes una persona que no tolera la sentadilla, pruebas protocolos de movimiento repetitivo y no consigues mejorar su rango de recorrido, no consigues mejorar su intensidad del dolor, no consigues hacer que el dolor se centralice. Esa persona probablemente no vaya a aceptar una progresión de carga.